Bien, bueno, buenos días a todos, a todas, gracias por su asistencia. Bueno, la clase de hoy vamos a ir cerrando ya, cierto, el objetivo que hemos revisado anteriormente, ya que era sobre todo análisis de textos no literarios principalmente, ya visuales, audiovisuales, ya. Para ahora, cierto, después ya de entrarnos a otro tipo de texto, pero principalmente ahora vamos a revisar igual textos presentes en medios de comunicación igual en general, ya. Vamos a revisar un poco ese tipo de texto y sobre todo algunas estadísticas, algunos datos que son bien interesantes sobre nuestra sociedad, ¿ya? Pero antes de empezar la clase, porque esto es parte de una nueva unidad, ¿ya? Recuérdense que nosotros estamos viendo más bien los tipos de textos más que las unidades, así que a veces vamos a hacer saltos de una unidad a otra, ¿ya? Pero es porque nos estamos enfocando en los tipos de texto este año, ¿ya? Más que en los temas, ¿ya? De todas maneras, les voy a proyectar un video que quiero que relacionen después con un poema que vamos a leer. Espero que lo puedan ver bien. Si no se ve bien, me dicen y les pongo el audio mejor, ¿ya? Pero vamos a ver cómo nos resulta, ¿ya? Presten mucha atención y si no, también los pueden buscar después. El video ya se lo subí a su Classroom, se lo había dejado programado, ¿ya? Y dice así, denme un segundo para, antes de, denme un segundo. Es un video de Victoria Santa Cruz, ¿ya? Que se llama Me gritaron negra. Es bien interesante ese video por lo que plantea, las reflexiones que plantea, ¿ya? A ver, veamos, ojalá se pueda ver bien, ¿ya? Presten atención sobre todo a la música. Tenía 7 años apenas. Uy, no, no se va a poder ver bien. Ya, les voy a proyectar solamente el audio, ¿ya? Lo vamos a hacer así. Bien, entonces presten atención a la letra, ¿ya? Y un poco también, bueno, la música, pero sobre todo el contenido, el mensaje de la letra. Ahí va. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me lacía el cabello, me volvé la cara. Y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! Sí, negra soy, negra, negra soy, negra, sí, negra soy, negra, negra soy. Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero.
Bien, ¿lo pudieron escuchar o no? ¿Se puede escuchar bien? ¿O se escuchaba muy bajo? Chicos, chicas, ¿se pudo escuchar? Profe, ¿se escuchaba bien? Ya, y ya, entonces, pudieron captar el mensaje, ¿cierto? ¿Alguien quisiera comentarlo? Quisiera comentar, ¿habían escuchado esa canción de Victoria Santa Cruz? Bueno, de hace varios años atrás, pero de todas maneras igual su mensaje sigue vigente. ¿Qué les pareció el mensaje? ¿Cuál será el mensaje que busca transmitir ella con esa música, con esa canción? ¿Se fijaron o no el contenido de la letra? ¿Alguien que quisiera opinar? ¿No? Vamos a ver, la idea es que lo podamos comparar un poco con el texto, con el poema que les voy a leer a continuación, ¿ya? Que habla de alguna manera de la misma problemática, ¿ya? Pero desde otro punto de vista, ¿ya? Vamos entonces, como les decía, a revisar la unidad 4, ¿ya? Que es diálogos posibles. Y esta unidad habla principalmente de dialogar y construir, ¿cierto?, distintas realidades o también de alguna manera tener distintas opiniones y puntos de vista sobre las distintas realidades que hay. Realidades culturales distintas, por ejemplo, que hay con otros países, ya sociales también, tanto fuera de nuestro país como en nuestro país también, a nivel generacional, ya, y distintas situaciones, por ejemplo, lo que veíamos también la diversidad de género, la relación entre hombre y mujer, entre otras cosas, que hablar sobre esos temas que ya hemos venido un poco hablando, ¿cierto? Pero ahora, sobre todo en este caso, el tema de la negritud, ya que es un tema que es bien interesante analizar de cómo muchas veces han sido discriminados, ¿cierto?, las personas de raza negra por su color de piel, en el fondo, por los afrodescendientes, por ejemplo, ¿ya? Bien, ¿cuál es entonces el propósito de la unidad? Analizar e interpretar textos que expresan diversas identidades. Y ese concepto de identidad es bien interesante porque la identidad no es algo único, la identidad se construye de manera social, de manera cultural. Ustedes, por ejemplo, cada uno tiene su propia identidad, ¿ya? Que no es como que uno se levanta de la noche a la mañana y dice, ya, yo me identifico con tal cosa. No, la identidad se construye y la identidad la vamos haciendo día a día. Por ejemplo, piensen en ustedes mismos, por ejemplo, cuántas veces han cambiado sus gustos, sus intereses, ya a medida que va pasando el tiempo nos vamos conociendo, se supone mucho mejor, ya, porque vamos teniendo distintas experiencias, ¿verdad? Y vamos sabiendo y vamos aprendiendo a responder a esa experiencia. Entonces vamos identificándonos con ciertas cosas, con ciertos gustos, con ciertos grupos musicales, con formas de vestir, con ciertos hábitos, ciertas costumbres, ¿ya? Pero también influye mucho el lugar y la época en la que nacemos. No es lo mismo alguien que nace en Chile, alguien que nace en Estados Unidos, o nace en Medio Oriente, o nace en Europa, o en África, ¿cierto? En China, en la India, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque son realidades diversas, ya son culturas distintas, ¿ya? Entonces, constantemente vamos a estar, de alguna manera, ¿cierto? Influenciados por la cultura, ¿cierto?, de la cual provenimos, la cual nos tocó nacer, ¿ya? Y eso no está mal porque forma parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, ¿ya? Pero claro, pero aún así, todos tenemos, o sea, no todos los chilenos son iguales, pero con esta idea de no ser iguales, no es que, o sea, apunto más bien a la idea de la diversidad social, cultural, étnica, ¿ya? Y no es que hayan algunas personas mejores que otras, eso no, sino más bien que esta diversidad que hay, que justamente la que enriquece, ¿cierto? ¿Cierto? La identidad de cada uno, ¿ya? Entonces, como les decía, también, por ejemplo, las personas, no sé, que nacen en los 50, los 60, no son la misma, por ejemplo, no les tocó vivir lo mismo que la generación del 2000 o los fines de los 90, que era mi época, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas van marcando generaciones y también lo vamos a ver hoy día. Ya vamos a ir viendo a poco cómo es esta idea de construir identidad y cómo se transforma la identidad, ¿cierto?, conforme pasa el tiempo. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, participar de un diálogo con otros en el que indagues acerca de tu propia identidad en un contexto de diversidad y tolerancia, ¿ya? Tengan esas dos palabras siempre muy claras, muy presentes. Diversidad, ¿cierto?, de opiniones, de puntos de vista, de formas de ser, ¿ya? Y la tolerancia, ¿por qué? La tolerancia no pasa por una mera aceptación del otro, sino que también aprender del otro. Ya la tolerancia a veces está como mal adquirido, mal de manera cotidiana el concepto de tolerancia no siempre se lo usa bien. Se asocia tolerancia a aceptar simplemente al otro, pero va más allá, pasa también en entender al otro,
¿Por qué el otro se comporta de esa forma? ¿Por qué el otro tiene esas creencias, etcétera, etcétera? ¿Ya? Bien. El poema que era para complementar el audio, ¿cierto?, que pueden escuchar, era Rotundamente Negra. Dice: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Shirley Campbell, escritora costarricense, en Rotundamente Negra y otros poemas. ¿Qué visión, qué les deja, qué mensaje les deja este poema y la canción que escucharon? ¿Cuál es el mensaje que buscan expresar ambos textos en el fondo? Los escucho. ¿Cuál es el mensaje de este poema con la canción? Puntaba. Chicos, chicas, ¿qué mensaje les deja? ¿O no les deja ningún mensaje? ¿Se quedan con algún mensaje o no? De este poema, de esta canción, o todavía están con sueño. Hola, Los... profesor, ¿sacó el texto? Sí, porque no están opinando. No, pero ya, ¿me van a comentar? Ay, Ya. No, pero sí lo leí, pero sí, o era... sea, yo lo estaba analizando. Ah, no, pero no es necesario que profundicen tanto. Si quiero escuchar su opinión nomás así como general. Bueno, si quieren profundizar más no hay ningún problema, pero me refiero a que la idea es que ustedes den su opinión. Pues, o sea, por ejemplo, ¿qué les pareció este tema? ¿Qué les parece este tema en general? Para ir abordándolo. O sea, es que yo encuentro que Chile es un país como especialmente racista, por no decir, o sea, yo no sé, en realidad no estoy en otros países para decir cómo se vive el racismo diariamente, Ujú, pero evidentemente es como una realidad inserta en muchas de las sociedades porque eso se puede dilucidar con históricamente, por no entrar en detalle y no profundizar tanto. ujú, Entonces, leer un texto como de la otra cara de la moneda, de las personas que son discriminadas y este proceso que tienen de aceptación, ujú, de cómo hasta las características como la nariz o cosas así, o sea, yo personalmente a veces veo como familiares míos ¿cómo se llama esto? Se persiguen mucho por algunos rasgos que tienen. ujú, Entonces, ver que estas personas tienen la capacidad de aceptarse, de quererse, de valorarse tanto, igual me inspira. ujú. Y sobre todo como nosotros que a veces bueno, no yo no, por mi parte no, pero otras personas los desprecian tanto. Se Exacto. nota que son personas de, bueno, como todos, bueno, no diría como todos, pero tienen mucho valor que yo creo que van formando justamente porque a veces los lastiman indiscriminadamente. Claro, muchas gracias, Tabata, muy buena opinión. Sí, pasa un poco, a ver, nosotros históricamente, bueno, en Chile también hubo esclavitud negra de alguna manera, o sea, más que esclavitud, sí, creo que hubo esclavitud, si no me equivoco. Claro, mucha gente tenía, sobre todo los conquistadores españoles, tenían, además de indígenas, traían, importaban, ¿cierto?, servidumbre negra, ¿ya? Y justamente pasó por muchos años acá en Chile también, ¿ya? Pero en otras partes del mundo, la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? En otras partes del mundo sí duró bastante tiempo, ya esa emancipación también de la cultura, claro, fue todo un proceso bastante complejo, ya. Sin embargo, quizá ya, si bien ya no está la esclavitud y ese tipo de cosas, pero hay otras formas de discriminación y muchas veces discriminación simbólica o violencia simbólica, como veíamos el otro día, ya, que era esta idea de, por ejemplo, las personas, cuando una persona, no sé, extranjera, viene, ya sea de Europa, Estados Unidos, son más de tez blanca, qué sé yo, la gente como que tiende a abrirle más las puertas a ese tipo de personas y es como más asequible. En cambio, con las personas de raza negra son como más discriminadores, como que les cierran más las puertas, no les dan las mismas oportunidades, inclusive le dan trabajo menos calificado, solamente muchas veces por prejuicio, por discriminación, ¿cierto? Por el color de piel, o sea, por xenofobia en el fondo, ¿ya?
Entonces, todo ese tipo de cosas, de alguna manera, están permeándose en nuestra sociedad y ocurren constantemente, ya. Entonces, es bueno conocer la otra perspectiva, el otro punto de vista de qué es lo que están viviendo y cómo viven esas personas, que es como cualquier persona que vive alguna situación de discriminación, cómo se sienten y, como bien decía Tabata, ver la otra cara de la moneda y saber y comprender un poco cuál es esa realidad, es cierto, y cómo ellos responden a eso. Que bien que de alguna manera, que frente a los prejuicios, que frente a la discriminación, ellos aún así se valoren su cultura, sus tradiciones, ya, y su forma de ser, porque en realidad la valoración siempre parte primero de manera personal y luego viene la valoración de los otros. Si las personas no se valoran a sí mismas, su identidad, su forma de ser, difícilmente van a poder insertarse en la sociedad. Ya primero pasa por una valoración propia, ya lamentablemente sabemos que influye mucho cómo te ven los otros, ya, pero eso es porque también nuestra sociedad no ha construido esa idea pero sin embargo en el último tiempo igual ha ido cambiando eso y ahora también, si bien vivimos en sociedad, la idea también es sentirse, desarrollar tu propia identidad, es un poco también una de las cosas importantes de hacer, ya. Bien. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre estos textos antes de seguir? ¿No? Bien, sigamos entonces. Ya, eso es un poco para abrir la reflexión ya de los temas que se van a abordar en esta unidad, pero principalmente en este tipo de texto, ¿ya? Bien, pero eso simplemente, como les decía, entonces era para introducir, ¿ya? Ahora quiero que vean este graffiti, Profesor, ¿sí? profesor, disculpe, es que algo que no se nos puede olvidar y que es muy, pero muy reciente es lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, que fue esta persona afroamericana que mataron indiscriminadamente, Mm, evidentemente por su color de piel, que fue algo que revolucionó el mundo. Y lo otro, bueno, acá en Chile también diariamente estamos viendo que hay racismo con las personas extranjeras y contra los mapuches incluso. claro, y contra los haitianos también, Claro, también, sí, justamente hay la categoría de extranjeros, muchas veces claro. porque no hablan el idioma o simplemente por ser. Exacto, exacto, tal cual. Muchas gracias, Tabata. O sea, todas las situaciones que tú mencionaste son situaciones de xenofobia, de racismo, discriminación, prejuicio, ya. ¿Por qué tienen que pagarle menos, por ejemplo, en este caso a los haitianos, por realizar el mismo trabajo que realiza un chileno? ¿Ya acaso merecen menos trato solamente por ser extranjero y además ser de otro color de piel? Ya, ese tipo de cosas. Ya, claro, los mapuches también los mismos prejuicios un poco, o sea, muchas veces hay situaciones de formas de ser que no se comprenden de su cultura. Ya tenemos que comprender también siempre, es difícil cuando no se abre el diálogo a conocer un poco más allá cuál es la realidad del otro. Ya muchos de los extranjeros que llegan buscando mejor situaciones de vida y calidad de vida, no siempre, o a veces tienen, por ejemplo, la realidad que pasaba en Venezuela, de que muchas personas tituladas con estudios, sin embargo, al llegar a otro país no pueden convalidar sus estudios y tienen que trabajar en otras cosas, ya, pero siempre buscando mejores oportunidades afuera, ya. Entonces, esa idea, lo que hace finalmente es que estas personas lleguen acá y tengan una muy mala calidad de vida, no mejoran realmente sus condiciones de vida, ni laborales, ni nada. Entonces después quedan con esa sensación de frustración también, ¿ya? Y en el fondo, como, si nos estamos haciendo cargo o no también, porque como sociedades, no solamente Chile, pero sino en todas las sociedades del mundo, como somos cada vez sociedades más globalizadas, donde va a empezar a llegar cada vez mayor cantidad de migrantes en los distintos países, ya también tenemos que hacernos cargo de esos temas, tenemos que hacernos cargo de qué estamos haciendo. Hay políticas de migración, son eficaces esas políticas de migración, qué derechos tienen, qué los protege, qué los resguarda, qué leyes laborales hay, cuáles son las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, si aceptamos a los migrantes, que tengan las condiciones de vida para vivir dignamente, ya lo mismo que si fueran chilenos, porque en realidad forman parte de nuestra sociedad también, ¿ya? Entonces todavía siento que hay diferencias, algunas diferencias están legalmente y otras diferencias son más bien simbólicas, ¿ya? Pero las hay, y la sociedad las sigue haciendo, ¿ya? Entonces falta esa apertura todavía a mirar al mundo de manera globalizada, a mirar el mundo con ojos de un intercambio cultural constante,
Ya nosotros mismos somos producto de un sincretismo cultural, y bien lo decía Tabata cuando hablaba del pueblo mapuche, ¿cierto? Ya nuestro sincretismo cultural solamente no está dado por los mapuches, acá en la zona norte, los diaguitas, por ejemplo, y otros pueblos, ya tantos pueblos que fueron exterminados a lo largo de la historia de Chile, ya de la conformación de lo que fue Chile, de lo que es Chile en la actualidad. Entonces, no hemos olvidado de muchas de nuestras raíces étnicas, culturales, nuestras cosmovisiones anteriores, ya adoptamos, ¿cierto?, por imposición la cultura hispánica, ¿cierto? Bueno, ustedes saben todo lo que pasó en la época de la conquista de la colonia, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones, claro, no, ahora tenemos, claro, nuestra lengua que es el español de manera predominante, ¿ya? Y no es que no es que esté mal, porque también tiene una herencia cultural de atrás, o sea, de todo lo que fueron, toda la historia de España detrás, de la historia de España, todo lo que lo conecta finalmente con la tradición latina también, y en fin, ¿ya? Pero todo ese tipo de cosas, tenemos que igual pensarla y repensarla. Fueron épocas distintas, contextos distintos, sin embargo, nunca es tarde para poder de alguna manera cambiar, ¿cierto? Y adoptar una visión más abierta a las otras realidades culturales, ¿ya? Bien, respecto a este graffiti que están observando, fíjense bien en los detalles, intenten interpretarlo, intenten ver, acuérdense que una imagen dice más que 1000 palabras, vean a esta señora que va pasando allí. ¿Por qué este graffiti y esta señora que va allí? ¿Qué relación tendrán? ¿Por qué alguien habrá decidido fotografiar esto? ¿Qué creen? ¿Cuál habrá sido su intención? Piensen en esos momentos, fíjense bien en los detalles, ya fíjense ahí. Bien, dice... ¿Qué te comunica el graffiti? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo interpretan este graffiti? ¿Qué mensaje les dice o qué querrá decir? Si tuvieran que ponerle un nombre o tuvieran que escribirle un mensaje, ¿qué mensaje les transmite? ¿O no les transmite ningún mensaje? ¿Por qué se hacen graffiti generalmente? ¿Por qué los grafiteros deciden estampar su idea, su imagen, es cierto, las murallas, los muros, las paredes? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de un graffiti? ¿Se lo han preguntado o no? ¿Por qué la gente hace graffiti? ¿Los Para escucho? poder expresarse es una obra, o a ver, simplemente es arte y lo quieren estampar en algún lugar. Ya, sí, cierto, una forma de expresión, una forma de arte, ya. Eh, y en este graffiti, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención o no hay nada que les llame la atención? ¿Hay algo que les llame la atención o no? ¿No? A mí igual hay hartas cosas que me llaman la atención ahí, pero no les puedo decir porque les daría la respuesta. Hay ¿Qué le unas llama? aves que pueden representar como la libertad. Sí, también me Que fijaba están en eso, arriba. sí. Y bueno, el Poder- rostro de la persona está como triste. Ya, eso está bien interesante, un rostro triste. Fíjense la forma de la nariz, ya es como la nariz grande que describía el poema, ¿cierto? Ya, la forma de los labios, los rostros, son tres rostros como de, claro, de tres mujeres, que a lo mejor puede ser la misma, pero distintas perspectivas, ya, o a lo mejor son tres mujeres distintas, que puede representar la diversidad, sin embargo no son muy distintas, las tres están como con cara triste, ya, y aparentemente son la misma mujer, ya, puede también interpretarse como eso, la diversidad o una cultura, a lo mejor también la cultura negra, a lo mejor también por la forma de los pelos, la nariz, no sé, los rasgos, ¿ya? Y acá también tenemos a esta mujer que probablemente, fíjense acá en el graffiti, es como unos símbolos que parecen símbolos árabes, ¿o no? O no sé qué Claro, símbolos, otra diferencia ¿sí? es que la mujer retratada en el dibujo está sin ningún, digamos, como de esto. No sé a qué cultura pertenece la mujer, pero está cubierta con algo, a diferencia de la otra que no está usando algo así como representativo de alguna religión o algo por el estilo. Eso está interesante, ¿cierto? Como probablemente es musulmana ella, o no sé, puede ser, no sé, como la percepción que tengo. Y también por los símbolos que aparecen allí, que aparecen como unos símbolos que, no sé, lo asocié con los símbolos árabes, pero puede que no. Ya, sí, sí, esa es una buena interpretación igual. O sea, quizá ella decidió por su cuenta propia ir con ese velo,
ya quizás sí, o sea, en el sentido de que es de su cultura y como su cultura le exige eso a las mujeres, quizás por eso anda así. Sin embargo, está en otro país, ya. Eh, Claro que a lo mejor es, pero ella a lo mejor sigue manteniendo sus costumbres. Entonces eso es lo otro, que muchas veces nosotros juzgamos, pero resulta que alguien que viene de una cultura distinta tiene otras costumbres, otras formas de ser y otras exigencias culturales. En estos países de Oriente, de Medio Oriente en general también, la imagen de la mujer es una imagen bastante distinta a la imagen actual que tenemos de la mujer en Occidente, ya donde es más liberal, ¿cierto? La mujer es más independiente, otro tipo de cosas. En cambio, en estas culturas no es tan así. Se me fue el nombre de esta serie que estaban dando en Netflix, de esta chica que era, era judía, ¿cierto? Sí, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue el nombre de la serie. ¿Poco ortodoxa? Es poco ortodoxa, sí, 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 justamente, sí, estaba pensando un poco, la vi la otra vez un poco, la voy a retomar ahora que se me vino a la mente. Sí, que justamente me dejaba esa sensación también de, claro, de esta búsqueda que buscan muchas mujeres también, bueno, y hombres también les puede pasar exactamente lo mismo, de querer buscar otras realidades, de no sentirse bien con su propia cultura, porque tampoco, por mucho que nazcamos en un país, en una cultura, no necesariamente nos tiene que gustar esa cultura de ese país. O sea, hay mucha gente que migra porque no le gusta su cultura tampoco, o la forma en que su cultura lo ve, o la ve, ¿ya? Entonces también son opciones de por qué la gente migre y busca otras realidades, ¿ya? Entonces, eso también pasa porque justamente hay tradiciones que no son impuestas, ¿ya? Y muchas veces son convenciones sociales que ni siquiera tienen una razón de ser, ¿ya? O sea, no sé, me cuesta comprender todavía la razón de ser, pero quizás porque no es nuestra cultura, de por qué la mujer tiene que estar tan sometida a su esposo, por ejemplo, en esas tradiciones de Medio Oriente, más de Oriente, ya, pero claro, que quizás si estuviésemos inmersos en esa cultura, quizás tendríamos otra opinión, ya, por eso la importancia de viajar, de conocer también otros países, porque tú te vas, de alguna manera estás más inmerso y vives el día a día de esa cultura y logras comprender el porqué, que es un sentido más profundo, pero eso solamente se logra si tú estás in situ en ese lugar, ¿ya? Bien, otra pregunta dice, ¿por qué crees que al fotógrafo le pareció interesante captar el momento en que la mujer pasa junto a este graffiti? Bueno, ustedes ya lo dejaban ver un poco, ¿cierto? Esta idea de generar esta contraposición, de sentirse libre, versus a lo mejor esta otra mujer que todavía seguía trayendo su cultura, arraigado su cultura, también podría ser. ¿Qué aspecto de su identidad afirma el hablante del poema en la página anterior? Fíjense de nuevo en el poema y también un poco en la canción que les puse delante, está cargando de nuevo el poema, esta idea de rotundamente negra. Fíjense, ¿qué idea reafirma ella? ¿Qué es lo que no quiere negar? ¿Qué es lo que no quiere negar y por qué? Dice, me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. ¿Por qué enfatizan esos tres puntos? ¿Cuál es el sentido de eso? Los escucho, las escucho. ¿Cuál es el sentido de eso? Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. ¿Por qué enfatizan esos aspectos? ¿A qué se referirá con que quiere negarse, cierto, se niega a negar su voz? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la voz? Metafóricamente quizá. Es una forma de expresión muy potente. O sea, es como muy directa. Exacto. Si uno analiza, bueno, depende cómo se vea, pero nuestras lenguas son principalmente orales, ¿cierto? Nosotros nos expresamos oralmente constantemente, ya sea cual sea el idioma, ¿ya? Y nuestro idioma, con su fonética, con su pronunciación, con su carácter oral, ¿cierto? De alguna manera forma parte, ¿cierto? O sea, es parte esencial de nuestra identidad porque, por ejemplo, cuando ustedes viajan a otros países o si ven otras realidades o conocen a personas de otros países, aunque hablen español, pero si vienen de una zona distinta, por ejemplo, de México, de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, etcétera, ya, de cualquier país de habla hispana o la misma España, ¿cierto? El acento es distinto.
Entonces uno inmediatamente asocia el acento con la cultura de la cual viene esa persona o del país del cual proviene, ¿ya? No es lo mismo también, por ejemplo, un norteamericano que un hablante británico, por ejemplo, ya entre otras cosas, o sea, me refiero que hablan inglés, pero no con el mismo acento. Entonces a lo que voy, que nuestro idioma, nuestro tono de voz, nuestra pronunciación y ese tipo de cosas forma parte también de lo que somos y eso trae parte de nuestra cultura. O sea, nosotros al hablar estamos dando cuenta de toda una cultura detrás de nosotros, de todo un pueblo, de todo un país, de toda una tradición cultural que nos lleva a hablar de esa forma. Y también tiene que ver también con la idea de la libertad de expresión, entre otras cosas, ¿ya? Y la sangre, bueno, la sangre por las raíces, ¿cierto? Raíces culturales, étnicas, ¿cierto? De qué somos, ¿verdad? De quiénes son nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿ya? Y mi piel, bueno, produce un poco de lo mismo, ¿verdad? Reconocerse de quién es, ¿ya? Esa misma idea de dejar de ser yo, dejarse de sentirme bien, o sea, ¿por qué? Por mucho que otras personas tengan prejuicios hacia mí, ¿por qué sentirme mal por eso? ¿Ya? Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa. Por eso les decía que esta descripción que se hace acá es muy similar a cómo se aprecia en el graffiti. Entonces va como en esa línea. ¿Ya? Y mi diente rotundamente blanco, mi piel valientemente negra. ¿Ya? Entonces probablemente las chicas que están en el graffiti son personas de raza negra. ¿Ya? Me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento, y ahí repito un poco todo lo mismo, ¿ya? Pero esa idea de aceptarse, de ser libre, ¿ya? Eso es como lo que más enfatiza acá, ¿ya? Tanto en el poema como en el graffiti, ¿ya? Bien, dice, ¿crees que un graffiti en un muro de la ciudad puede ser de alguna forma un espejo? Si es así, ¿para quién o quiénes y por qué? ¿Cómo un graffiti podría ser, metafóricamente quizás, ¿cierto? Un espejo. ¿A qué se refiere con esta idea de espejo? Que un graffiti es un espejo de qué y por qué. ¿Cómo lo interpretan esa idea? ¿De qué podría ser un espejo un graffiti? ¿A qué se refiere esa idea? Quizás se refiere a un espejo de la sociedad, ¿Mm? Sí, en ese cierto. sentido, ¿sí? De este contraste que uno puede encontrar. Exacto, ¿verdad? Como un reflejo en el fondo de la sociedad, ¿cierto? Esta idea de que tú te miras, en el graffiti está, porque el graffiti muchas veces nace por crítica social, como te miras a un espejo, tú ves tu imagen, ¿cierto? Que sale de vuelta, ¿cierto? Ya, entonces lo mismo pasa acá, ¿cierto? O sea, al ver un graffiti, también ese graffiti te puede chocar, o puede que no, pero obviamente sí, porque busca representar una realidad que muchas veces es invisibilizada, es decir, que no se muestra, ¿ya? O una realidad que no se quiere ver generalmente. Entonces el grafiti está ahí y te la muestra. Entonces esa idea, o sea, te devuelve el reflejo social, o sea, busca mostrarte y reflejarte cuál es la sociedad de la cual vive. Así que va por esa línea, así que muy bien. Bien, lección 1. Tendencias y latencias. Leerás el informe de un estudio sobre las tendencias de consumo del Chile actual con el propósito de analizar e interpretar sus resultados y evaluar su propósito y su utilidad. Acá hay varios objetivos porque son varios textos. Acuérdense que la habilidad de análisis tiene que ver con ver los distintos componentes y partes de un texto o de una imagen, por ejemplo, como lo que hicimos recién de analizar las distintas partes del graffiti. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los textos, ¿ya? La interpretación nace a partir del significado que es para ti, ¿cierto? A partir de tu lectura, en este caso, el texto que estás leyendo, y evaluar finalmente si estás de acuerdo o en desacuerdo, el por qué, ¿cierto? Y si te parece un texto que te entrega una información que es válida o no, entre otras cosas, ¿ya? Son juicios de valor cuando te piden, ¿cierto? Evaluar, ¿ya? Bien, entonces la idea es dialogar, ¿cierto? Argumentativamente, acuérdense que nuestro centro ha sido la argumentación también, y expondrás tu visión acerca de las preferencias de tu generación. Bien, dice así. El estudio El Chile que viene es desarrollado periódicamente por CADEN con el propósito de conocer y comprender los hábitos, intereses y motivaciones de los consumidores. En cada edición, el estudio se centra en un ámbito específico. El que revisarás a continuación, de abril de 2018, indagó sobre el uso del teléfono celular y redes sociales. CADEN es una empresa dedicada a la investigación y estudios de mercado en territorio nacional que provee información sobre el comportamiento de consumidores y ciudadanos, o sea, nuestra sociedad del consumo.
El estudio, el Chile que viene, se realiza mediante la metodología de encuesta aplicada a muestras representativas de 4 generaciones. Observa e identifica cuál es la tuya. O sea, esta idea de las muestras, porque no se le encuesta a toda la población chilena, sino a población que representa más o menos un poco los hábitos, conductas de esa generación, por eso se buscan ciertos grupos etarios. Acá es bien interesante esta idea de la identidad generacional de la cual le hablaba al principio, de que ustedes, hay distintas generaciones. Yo, por ejemplo, probablemente soy de la generación millennial, se van a ver por qué, es como de la década del 90, en la que nació en los 90, ¿ya? Que vivió la transición al 2000 y vivió esta transición de varios cambios y la llegada a las redes sociales, entre otras cosas. Y ustedes que son más de la generación Z, que es la generación que son más bien de nativos digitales, ya yo creo que han escuchado esta generación, que leen otras plataformas, que ocupa más Twitter, que ocupa más Facebook, más Instagram, más, etcétera, etcétera. Entonces, que nace prácticamente inmerso en un contexto donde había un auge de Internet, de redes sociales, en fin. Y la generación X, que es la generación más de sus padres, ¿ya? Y la generación baby boomer, ya, que es como la generación de sus abuelos. Ya no sé, no sé por qué se llama así, pero ahí vamos a averiguar por qué se llama así esa generación. ¿Ya? Bien, dice pregunta para ustedes. ¿Qué interés tiene conocer el uso que dan al teléfono celular y a las redes sociales de las distintas generaciones? Si comparan, antes de leer el estudio, estas 4 generaciones a partir de estas imágenes, ¿creen que todas ellas tienen el mismo acceso, la misma facilidad o la misma forma de abordar y trabajar o hacer cosas con las redes sociales y los celulares? Si comparan estas 4 generaciones, todos tienen como el mismo acercamiento hacia los celulares, las redes sociales, el internet, todo eso, ¿o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no están adaptados, ya que utilizaban como tecnologías que eran un poquito más básicas y ahora a veces están un poquito más complejizadas. Eso quizás es cierto para la generación X, ¿cierto? Y la generación baby boomer, ya que es como sus abuelos y sus padres, ¿sí? ¿Cierto? Lo más probable, sí, sí. Muy bien, ¿alguien más? Por ejemplo, ¿qué diferencia habrá entre la generación Z y los millennials? Hay gente como la de mi edad, piensen en sus profesores más jóvenes, como de 20 y tanto, 30 años, ya a la generación de ustedes. ¿Qué diferencias ven, por ejemplo? ¿O no ven diferencia? ¿O no encuentran que hayan diferencias de una generación a otra? O sea, según la foto, los millennials parecen así como más innovadores, más, se ven en una actitud obviamente más jovial. En cambio, como que la generación X se ve más aislada, como ya más, un poquito más madura, más grande. Ujú. También buen aporte ese, buena inferencia, puede ser, sí. Pero Ahí por va. el computador igual se ve que la generación X sigue trabajando. Claro, sí, porque en realidad son personas que han tenido que adaptarse. Por ejemplo, piensen en sus padres, o a lo mejor sus padres serán un poco mayores que yo nomás, pero a lo mejor no son tan mayores, pero claro, sus padres deben tener como 40 años más o menos, una cosa así. Ya, entonces, claro, ahí, claro, son generaciones que han tenido que aprender a acostumbrarse, a adaptarse a ocupar las redes sociales, que han tenido que adaptarse también, como todos, pues, porque ustedes, poco menos que nacieron con redes sociales, pero por ejemplo, nosotros no, pues fue una transición. Por ejemplo, ustedes no vivieron el Messenger. El Messenger era antes que estuviera Facebook, antes que estuviera... Y era todo un mundo, así era como uno llegaba a conectarse, los que tenían computador, o por ejemplo me tocó mucho ir a un ciber cuando yo tenía como la edad de ustedes, más o menos como los 15 años, ¿ya? Entonces, claro, cuando quería internet iba a un ciber y claro, hacía las tareas en el ciber, pero al mismo tiempo chateaba con mi amigo, mi amiga, qué sé yo, por Messenger. Y era súper entretenido porque, no sé, pero era como algo que no pudieron vivir ustedes, pero que lo han vivido quizás en otras plataformas, ¿ya? Pero claro, nuestros padres no vivieron lo mismo, a lo mejor vivieron los mensajes, o sea, sus padres, más porque los míos igual eran de otra generación, pero esta idea de los mensajes de texto, a lo mejor, pero no vivieron todo lo anterior. O sea, quizás, o sea, están viviendo el cambio, pero ellos les fue mucho más radical el cambio, ¿ya? Y esta información de esto, Profesor, ¿sí? ¿Sí?
Sí, la generación Baby Boom se llama así porque basa en el nombre en el crecimiento de la exponencial de la natalidad o la mejora de las condiciones de vida, Ah, de la situación interesante. demográfica. Por eso se llama Baby Boom. El boomer. Baby boomer, sí. Profesor, ¿Sí? tiene Interesante, que ver con gracias. que ¿Sí? posteriormente a las guerras mundiales, no, eso me acuerdo que lo enseñaron en historia en segundo medio, ¿Ya? se perdieron tantas vidas que como que se necesitaba en el mundo que la gente empezara a tener hijos. Entonces, literal, todos se pusieron como de acuerdo y baby boom, una bomba de bebés. Es así. Ah, comprendo, De hecho, lo comprendo la puse en el idea. chat. Por el impacto demográfico se les llama baby boomer postguerra. Ah, comprendo la idea. Sí, y tiene lógica, porque lamentablemente como fueron la generación anterior, murieron tantos millones de personas a nivel mundial por las guerras mundiales. Entonces, claramente, sí, pues, tuvo que haber habido un cambio en la tasa de natalidad, bueno, y también porque eso va asociado a la mejora de la calidad de vida, de las condiciones salariales y hartos cambios sociales, ciertos políticos, culturales que van pasando en distintas partes del mundo, que de alguna manera generan esa idea de cómo aumenta la esperanza de vida, cómo aumenta la calidad de vida, también las familias se pueden dar el lujo, entre comillas, de tener mayor cantidad de hijos, qué sé yo, familias más grandes. Sí, sí, me hace sentido, toda la razón. Muy bien. Esta pregunta, ¿para qué podrías usar esta información? Bueno, se puede usar con muchos fines. Eh, bueno, si a ustedes se le ocurre algún otro, pero por ejemplo, para ver intereses, justo, el tema de qué es lo que más consumen, cómo llegar a ese público, por ejemplo, todo lo que es la industria del comercio, les sirven esos datos, ya literalmente les venden esos datos, porque pueden de alguna manera saber cómo dirigir ciertas campañas publicitarias hacia ciertos grupos, cómo focalizarlo, ya que es lo que están, que están viendo más, que están consumiendo más, entre otras cosas. ¿Ya? Bueno, lo otro es como para ver también cómo ha ido cambiando la sociedad, cómo se proyecta, qué va a pasar en el futuro. Es como anticiparse, igual, es mucho lo que se hace en sociología, de anticiparse un poco lo que va a pasar a futuro, de poder prever problemáticas o situaciones y resolverlas antes de tiempo, o ver más o menos hacia dónde se está dirigiendo la sociedad. Bien, dice así, ¿qué es el Chile que viene? ¿Por qué el estudio se llamará así? ¿Qué pueden inferir de este título? ¿Por qué se llama así este? Bueno, igual se lo dejé más o menos entrever, pero ¿por qué se llama así este estudio? ¿Qué es el Chile que viene? ¿Por qué recibirá ese nombre? ¿Cuál será el fin de eso? O sea, en el fondo, ¿verdad? Esta idea de anticiparse un poco a, claro, todo lo que viene más adelante, ya de proyecciones para nuestro país en realidad y cuáles son los cambios de hábito, ¿ya? Dice así, con el fin de comprender el cambio que está viviendo Chile, CADEN ha desarrollado un trabajo de aproximación al consumidor a través de la mirada generacional para reflejar a través de los distintos grupos cómo se manifiesta esta revolución. El Chile que viene busca conocer cómo los consumidores de diferentes generaciones miran y viven el mundo, tanto desde sus sueños, anhelos, valores y motivaciones, como desde su relación con diferentes categorías, marcas, canales de compra y medios de comunicación. Eso es bien importante igual, la influencia de los medios de comunicación que ahora constantemente, ¿verdad?, está presente en nuestras vidas. Las diferencias entre generaciones y especialmente lo que diferencia a las generaciones más jóvenes, generación Z y millennials, de las generaciones mayores, generación X y baby boomer, nos permitirá identificar tendencias y latencias desde diversas miradas, o sea, lo que está latente es lo que está emergiendo, ¿verdad?, dentro de la sociedad y cómo se va a proyectar. Entonces, la latencia tiene que ver con este elemento oculto, pero también algo que está inactivo, pero que se está activando, que viene después. ¿Ya? Estructura de las generaciones en Chile. Más o menos hasta del Instituto Nacional de Estadística, el 2017, planteaba que las personas de la generación Z, que es la generación de ustedes, ¿cierto? Que son personas entre 13 y 20 años, ¿cierto? Son la generación de las aplicaciones, de los nativos digitales, ¿cierto? Ya, de hecho, a mí antes no era tan común ocupar aplicaciones, pero después ya llevo como un año o más, 2 años ocupando aplicaciones para distintas cosas, pero quizá a otras personas de las otras generaciones más antiguas les cuesta más esto de familiarizarse con aplicaciones, ¿ya? O por ejemplo esto mismo de hacer pedidos por aplicaciones, etcétera, etcétera, o compras.
Ya, en fin. Claro, la generación Z en Chile conforma en ese momento un 14% de la población. Ya la generación millennials, que es la generación mía, ¿cierto? Entre 21 y 34 años, es la generación de los 90, la revolución tecnológica, las redes sociales, la globalización, ¿ya? Y que viene a ser como la segunda, ¿cierto? En mayor cantidad de personas que hay en Chile, ¿ya? La generación X, que es como más la generación de sus padres, que tienen entre 35 y 50 años, ya es la generación de los 80, del gobierno militar, ¿cierto? De que ellos vivieron la transición, ¿cierto? A la democracia, ya, claro, vivieron la parte final de la dictadura de Chile, en el fondo, ya, y el paso a la democracia, o sea, fueron niños en esa época, o sea, igual tuvo que haber sido tremendo, ya. Entonces viene también esta idea que ellos vivieron la democratización del consumo, ya, y viene a ser un 26% de la población de Chile, y la generación con mayor porcentaje son nuestros adultos mayores, ¿ya? La generación baby boomer, son un 33% de la población. O sea, imagínense ahí, eso es bien interesante. ¿Cuánto realmente las políticas de Chile en la actualidad están en pro de nuestros adultos mayores? Son la generación que más hay en porcentaje de población en Chile y realmente si somos conscientes y lo analizamos críticamente, todas las políticas públicas son suficientes para esa generación, que es la generación que más representatividad tiene en nuestro país. Ya son preguntas que se deberían hacer de manera interesante a partir de estos resultados, porque deberían justamente abocarse a esa generación, sobre todo, que es la que mayor porcentaje de población tiene. ¿Ya? Bien, la generación baby boomer entonces tiene más de 50 años, es la generación de los 70, la Guerra Fría, el mundo hippie, la Revolución del 68, la polarización política. Estoy pensando que a lo mejor mi abuela es de la generación anterior, porque mi abuela nació en la época del 40. Creo que no sé qué nombre recibirá la generación anterior, ¿ya? Porque mi abuela en el fondo nació justo después que estaban terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estaba analizando ahí los datos. Bien, mientras lees, ¿qué rasgos podrían compartir las personas de tu generación al momento de divertirse o disfrutar el tiempo libre? O sea, en el fondo ahí te están pidiendo la generación Z. ¿Qué rasgos ven ustedes la generación, de ustedes mismos, pues la generación Z? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo es su generación? ¿Cómo es la generación de ustedes? ¿Cómo la describirían? ¿Qué podrían decir de ustedes mismos como generación? Lo bueno, lo malo, los pros y los contras. ¿Están de acuerdo con lo que se dice acá o no? Que ustedes son más nativos digitales, que se están más familiarizados con las aplicaciones, con el uso de internet, de redes sociales. ¿Agregarían algo más o no a esta información? Supongamos que los tienen que encuestar. ¿Qué le responderían a estos encuestadores si les pidieran que describieran su generación? La generación Z. ¿Cómo se describen a ustedes mismos como generación? ¿Qué podrían decir, chicos, chicas? ¿O no tienen ninguna visión sobre ustedes mismos? Que es como la generación más abierta de mente, más Ya, abierta eso está interesante, ¿cierto? Como más abierta de mente, más abierta a conocer otras realidades, a aceptar más los cambios, ¿cierto? Sí, tener otros puntos de vista. Son como más, aceptan más a las personas independientes de sus diferencias culturales, sociales, de género, etcétera. Sí, ¿cierto? Sí, muy buen punto. ¿Alguien más piensa otro? ¿Cómo más describirían su generación? Sí, yo concuerdo con eso igual, sí, son más abiertos de mente, sí, sí, sí. Yo también concuerdo con eso, profesor. La generación anterior, la que usted estaba preguntando, se llama Silent Generation o generación silenciosa. Así se le llama la anterior. Ah, wow, está interesante eso. Ya lo voy a buscar igual. Gracias, Valentina. Mm, eso será, ya, así hay que poner ahí, porque claro, es que esos nombres los ponen como los historiadores y todo lo demás, pero los sociólogos, ya, pero igual hay que buscar ahí por qué le pusieron así. Generalmente son por las situaciones políticas, sociales que iba pasando en el mundo, ya porque son como posguerra, entonces de alguna manera, claro, a lo mejor tenían miedo, esa generación tenía miedo
a expresarse para que no pasara lo mismo que sucedió anteriormente. Ya puede ser también, porque ellos vivieron la violencia que se le ejerció a sus padres. Es bien interesante esto de las generaciones, es todo un tema. Ojalá tuviese, bueno, no sé, en historia quizás podrían profundizar más estos temas ustedes, pero es interesante cómo se han producido los cambios generacionales, cómo van cambiando la época y cómo ese cambio de época va afectando tus realidades también. Estamos un poco en la hora, ya solamente voy a terminar con esta pregunta que dice, ¿desde qué punto de vista te parece válida esta clasificación? ¿Desde cuál podría discutirse? ¿Les parece, les gusta esta clasificación por generaciones? Esto de hablar de generación Z, millennials, X, baby boomer, ¿o creen que es inapropiada? ¿O les parece que está bien la forma en que se plantea esta categoría? ¿Qué les parece esto de estas generaciones? Había una generación Y, pero la generación Y son los millennials, ¿no? También. En algún momento escuché hablar de la generación Y, lo leí en algún momento. En el fondo, las clasificaciones siempre van a quedar cortas igual, porque como son clasificaciones, como que igual te ponen ciertos criterios, ¿ya? Pero por eso son discutibles también, ¿ya? Pero la idea, al menos como que te permita tener una perspectiva y asociar un poco, porque la idea es como para poder estudiarlos, y para eso se hace lo de las clasificaciones. Siempre que ustedes vean clasificación en historia, bueno, en realidad en cualquier asignatura, y en cualquier área, en historia, en humanidades, en matemáticas, lenguaje, etcétera, todas esas clasificaciones se usan para los estudios principalmente, ¿ya? Cuando ustedes estudian una carrera, cada vez que les toque estudiar clasificaciones de algo, las clasificaciones se usan para hacerlo más fácil para cuando las personas estudian esos temas, ya más para eso, ya, y principalmente. Y en este caso se usan con otros fines que son estos fines de comercio, ya. Bien, ¿piensa que esta categorización por generaciones contribuye a formar prejuicios y estereotipos? ¿Por qué? Eso está interesante. Si quieren me responden ahora, si no me pueden responder la próxima clase, pero ¿esta de alguna manera plantea más prejuicios o estereotipos o les parece que no? Esto de hablar de generaciones. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Les parece que es así o no? Yo encuentro que sí. Yo creo que igual esto siempre hablar de categoría siempre promueve los estereotipos y prejuicios, pero no sé qué piensan ustedes. Porque uno como que asocia como a ciertas categorías al que pertenece alguien a eso, como que tienes que tener esos rasgos, no sé. Pero ¿qué piensan ustedes? O sea, yo creo que sí también, porque no me garantiza, por ejemplo, siendo de la generación Z, de que yo maneje tantas aplicaciones o algo, porque yo ni siquiera sabía ocupar el computador. Entonces, Mm, tampoco me puedo categorizar como tan generación Z. ujú. Entonces, igual depende de cada persona. Exacto. ¿Se acuerdan cuando veíamos la falacia? Cuando veíamos esta falacia por generalización apresurada, que a partir de ciertos casos se determinan conclusiones. Quizás no da el caso como para falacia, porque a lo mejor sí la mayoría de la gente de este grupo, por ejemplo, de la generación Z de su edad, sí probablemente tiene mayor acceso a internet, redes sociales, ocupa más plataformas, lo cual no quiere decir que todos, pero quizá gran parte de ellos sí. Ya a lo mejor por eso sí se puede categorizar así. Sin embargo, como bien decía Valentina, ayuda o más bien contribuye a esta idea de generar cierto prejuicio y estereotipos porque uno asocia a que esta persona, no sé, por ejemplo, si yo necesitara algo de redes sociales o de plataforma, lo más probable es que le pregunte a ustedes porque yo tampoco me manejo tanto, o sea, cada vez he aprendido más y como siempre igual me gusta innovar y aprender de cosas, igual me voy interiorizando, pero eso es porque me gusta igual un poco, pero tampoco es que maneje tantas aplicaciones también y tantas cosas, creo yo. Creo que hay una infinidad de aplicaciones y siempre me sorprende la cantidad que hay y me gustaría saber ocuparlas más o no sé qué sé yo, pero claro, es como siento que igual en cambio usted a lo mejor sí les pediría ayuda para esas cosas porque siento que a lo mejor está más familiarizado. ¿Ya? Bien chicos, eso, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como les decía, la evaluación formativa de la asignatura les toca el día jueves a estudiar, repasar los temas que hemos visto. No es de contenido en la prueba, es de comprensión lectora de textos similares a los que hemos visto. Ya probablemente va a aparecer alguna infografía, ya sí hay una infografía al menos y
reportajes o textos y tienen que ver con textos de los medios de comunicación principalmente, ya que hablan de las realidades sociales, ya. Ya, pero céntrense un poco de eso y bueno, igual les voy a escribir hoy día para decirles en qué se centren principalmente, pero repasen los tipos de texto y porque son preguntas más bien de comprensión lectora, sí, ya, pero repasen los tipos de texto y algunos de los temas vistos en clases, pero generalmente no se va a preguntar contenido, porque no es lo que se les mide, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguien llegó? ¿Alguien que no me dijo presente al principio? ¿Alguien que haya llegado después? Yo, profesor. Yo, profe. ¿Y a quiénes dijeron yo? A ver, ¿quiénes dijeron yo? ¿Escuché a Maite o no? ¿Ya? Sí, la Polet y yo, Maite. Ya, Polet y Maite. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Nadie más? Profesor, no sé si tiene a Matías Avilés. Deme un segundo. Avilés, sí está. A ver, voy a sacar la cámara porque se pone muy lento. Ya, pero voy a anotarla. Entonces, Maite Cisternas, Polet Pesenti, ¿alguien más? Ahí ya anoté a Maite. A ver, Avilés también está anotado. Mire, no tengo a Bárbara Astudillo, no llegó, ¿cierto? ¿No? ¿La ven por ahí? Bárbara no. Tampoco llegó. Deme un segundo. Luciano. Matías Tapia dice presente en el chat. Ah, ya, Matías Tapia, ya ok. Luciano Fierro no llegó, ¿cierto? Vicente Jaramillo tampoco. Sofía Maturana, Matías Mundet. Polet llegó. Montserrat Ramos tampoco, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Dame un segundo. Sofía Tamblay. Matías Tapia llegó, me decía. ¿Matías Tapia? ¿Sí? Él llegó, ¿cierto, Sí, Matías? Sí. Y Ya, Vicente Matías. Jaramillo, sí, y Vicente Jaramillo le mandó un correo porque tenía algo que hacer. Ah, cierto, sí, lo vi también. Ya, Vicente Jaramillo. Ya, ok. Ya, Valdebenito no llegó, ¿cierto? Jaramillo, déjenme ver. Ya, Vicente lo voy a dejar presente igual porque me justificó también. Ya. Bien, chicos y chicas, cuídense mucho entonces, que les vaya muy bien. Hoy día les voy a escribir entonces un poco más para darle con mayor pista, pero más que eso es comprensión lectora, ¿ya? Pero les voy a decir los tipos de textos para que se le haga más fácil en qué enfocarse, ¿ya? Porque conocer los tipos de textos le ayuda a centrarse en dónde encontrar las ideas principales, más o menos si son más informativos, textos de opinión, ese tipo de cosas, ¿ya? Así que ahí le escribo durante el día, le escribo sobre eso, ¿ya? Pero sí o sí también estudien los formatos de la infografía, porque les va a aparecer infografía, ¿ya? Porque para estos tipos de textos la infografía son importantes, ¿ya? Porque aparte que la evalúan en la PTU, ¿ya? Fuera de eso es porque es como lo que ustedes más acostumbrados están, porque ahora lo que más aparece en redes sociales, los medios de comunicación son afiches, infografía, más que tanto texto, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Como les decía, hoy día no va a haber quiz esta semana porque ya hicieron 4, así que no es necesario. Chao, cuídense, chao. Que estén muy bien, chao. Chao, Gracias, profe. Gracias. esté bien. Igual, Gracias. chao, que estén muy bien.